Juan José es muy aventurero, viaja mucho. Le gustan mucho los deportes. Sí. Martín siempre va a visitarlo a ver los fines de semana. Me dice, yo estoy practicando un deporte que se llama parkour. ¿Qué cosa es parkour? Es... Un deporte. No es un deporte. Aunque las imágenes parecieran confirmarlo, estos jóvenes no intentan cometer ningún delito. My father brought me into it and showed me. Mi padre fue el que me lo enseñó. And I'm really thankful for that. And Y estoy muy agradecido. Tengo rayos X de la pierna rota de Ok. Martín. En cualquier deporte pueden haber ese tipo de fracturas. ¿Qué tipo de accidentes hubieron en Europa que por eso hoy en día es ilegal? Ah, pero tú... No, Juan José, no podés. mira, Martín está en una academia. ¿Tú permitirías que Martín participara? Sí. ¿Sí? Sí. Capítulo terminado. Mira, yo digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. La escritora norteamericana Florence Scovel dijo, haciéndose amigo de los obstáculos, ellos se transforman en un trampolín. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, hoy tenemos un programa especial. Vamos a ver de qué se trata. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, no puedo permitir que su imprudencia acabe con lo que yo más quiero en el mundo. Como siempre está exagerando y yo no voy a permitir lo que está pidiendo. Buenas tardes y bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Patricia, estás demandando a Juan José. Sí, estoy Explícame por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Lo estoy demandando a Juan José, mi ex marido, por la custodia absoluta de nuestro hijo Martín. Ok, a tu ex marido. Sí. ¿Cuánto tiempo llevan separados? 1 año. 1 año. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados? 7 años, doctora. 7 años. Tienen un hijo, Martín. ¿Qué edad tiene? Tiene 13 ahora, doctora Apolo. ¿Qué edad? Está con 13. 13 años. Ok. ¿Quieres la custodia completa? Entonces, supongo que tienen custodia compartida. Sí, ahora tenemos custodia compartida, sí. Ok. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Bueno, Juan José y yo nos casamos hace como 7 años cuando Martín tenía 5. Martín realmente no es hijo de Juan José, es hijo de un matrimonio previo que yo tuve, pero el padre desapareció a los 6 meses y cuando lo conocí a Juan José realmente tuvieron una química muy linda y él es muy buen padre, muy buen padre. ¿Lo adoptó? Lo adoptó, sí. Ah, Sí. o sea, lo adoptó. Lo adoptó y tiene el apellido de Juan José. Le di mi Sí. apellido. ¿Es su hijo legal? Sí, es su hijo de Lea. Es sí. su hijo legal. Sí, sí. Ok. Bueno, nosotros nos casamos, nos divorciamos, tuvimos un problema, unos problemitas a los 2, 3 años de habernos casado. Juan José es muy aventurero, viaja mucho, le gusta ir hiking, le gusta ir en bote 5, 6, 10 días. Le gustan mucho los deportes. Sí, Mucha acción, necesita doctora. y Mucha necesita estar muy solo, sin celular, qué sé yo. Entonces empezamos a tener problemas porque me sentía muy sola. Sentía como que no estaba casada, teníamos amistades, yo estaba siempre sola. Y nada, los problemas empezaron y hasta que decidimos divorciarnos, separarnos, que fue como hace 1 año. Y nada, lastimosamente, a los 2 meses de separarnos, porque Martín siempre va a visitarlo a ver los fines de semana. Una vez, a los 2 meses, la primera vez que salió, me vino con la pierna rota. El niño. El niño. Me vino un domingo con la pierna rota. Accidente de niños que juegan. Puede ser. Cuando yo le pregunté a Juan José, le digo, ¿pero qué pasó, Juan José? Me dice, no, se rompió la pierna ayer. O sea, se había roto la pierna un sábado. Y no te avisó. No me avisó, estuvo en el hospital, mi hijo Martín estuvo en el hospital
yo le podría haber agarrado la mano, darle un abrazo. Yo quiero saber como madre... Pero es una qué es lo que- exageración, pero no doctora, Bueno, no, imagínese. un momento, Juan José, que No. este es uno de los temas principales entre parejas divorciadas. Cuando los niños tienen accidentes, tienen enfermedades, lo primero que se hace es avisarle al otro padre lo que está pasando. Sí, Ponte doctora. tú en los zapatos de ella y dime que es una exagerada. Sí, pero por ejemplo, ella pasa toda la semana con él. Si al niño le pasa algo en la semana, ella me cuenta el fin de semana. Bueno, yo sé que ella lo está cuidando, él yo está- también lo estoy algo cuidando. no un accidente, no. Si él Pero está en el un hospital, te voy a ramillón, llamar, algo así, Juan ¿no? José. Continúa contando. Bueno, opté por dejarlo pasar. Dentro mío decía, bueno, hay algo más. A las 2 semanas me viene Martín con rasguños en la cara. Yo no quería presionar mucho, me quedé callada. Era para que no te asustara, porque Pero ella, me ella es asusta muy más. exagerada, doctora. O sea, No, cualquier no. cosa ella lo agranda y todo se lo prohíbe. mi Mira, único Juan José, hijo, tú dices doctora. eso, pero hasta ahora ella no demuestra ser una persona Gracias. exagerada. No lo demuestra, es inconsistente con lo que estás diciendo. Prácticamente no quiere que salga a la calle, entonces... No, Bueno. no. Pero no es eso. A la semana de los rasguños, 3 semanas de la pierna rota, me viene el chico con el hombro dislocado. Bueno, Entonces yo digo, Juan José, ¿qué es lo que pasa? Ah, no, porque se cayó, le pasó esto, que soy yo, lo que pasó lo otro. Dije, no lo voy a hablar más con Juan José porque obviamente él no me va a decir la verdad. Me senté con Martín, le dije, Martín, yo soy tu mamá. Yo te adoro a vos, sos mi vida. Por favor, quiero saber qué está pasando. Porque no es normal que te estés lastimando tanto. Claro. Me tardó 3 minutos hasta que agarré y me dice, yo estoy practicando un deporte que se llama parkour. deporte. Que, Parkour. sí, que después no es deporte, no es deporte. Entonces le digo, parkour, y yo no sabía qué era, y me dice, sí, pero es un deporte que lo estamos haciendo porque hay un chico que está muy enfermo, que no tiene dinero, y estamos tratando de recaudar fondos para que él se opere. Entonces, no solamente me dijo, le restó importancia a lo que era, porque después me enteré de lo que era, agarra y me dice que es para salvarle la vida a un chico. Entonces me quedo, ¡ah! Qué bueno. Qué lindo. Era como un juego, pero al final después me di cuenta que era un juego que me estaban distrayendo. Me voy a contar esto, pero después Ok, era otra cosa. ¿qué cosa es parkour? Es... Un deporte. No es un deporte. No Bueno, es un ok, deporte, es a lo ver, un más- momentito. Me dice producción que hay unas imágenes que explican un poco de las noticias, un clip de noticias que explican lo que es el parkour. Vamos a verlas. Aunque las imágenes parecieran confirmarlo, estos jóvenes no intentan cometer ningún delito. Ellos están practicando una actividad absolutamente novedosa en Colombia, Es el parkour. peligrosísimo. Gran mayoría de gente lo ve vandálico. Piensan que uno está haciendo daños, que es por destruir. En realidad no lo ven como deporte. Pero el parkour sí es un deporte, nacido en Francia y que consiste en desplazarse por cualquier entorno, ya sea urbano o natural, utilizando principalmente la destreza física. Es algo único en su especie, es como una adicción. Cualquiera juega fútbol, cualquiera juega basquetbol, no todos hacen parkour. Es que el principal objetivo de esta disciplina extrema es superar los diversos obstáculos que se presentan durante el recorrido, desde paredes, alambrados, árboles, hasta puentes peatonales. No. Son atletas, Tengo muchas atletas, graves deportistas. esguinces, me he lastimado los hombros, ¿Viste? las manos. Y Pero así, tú lo ves mal pese ahí. a la Pero se está inevitable preocupación que el lastimando. parkour Es como genera todo entre sus deporte. familiares, Siempre da miedo ¿Viste? y evito verlo porque me da mucho miedo cuando hace los saltos y todas las caídas, me da miedo. ellos desafían temores y peligros para vivir una experiencia que consideran única. La primera vez la pensé mucho, sin embargo, hay algo interno que me decía, hazle una que vos puedes hacer Pero- eso. Démonos llevar por Es el una corazón. locura. pero eso ya es extremo, Es una ¿no? locura, O sea, es una locura. Increíble. Es una Vamos locura. a hacer un corto receso y regresamos con este caso que realmente se trata de cómo los padres se ponen de acuerdo para criar a sus hijos, especialmente después de un divorcio. Regresamos enseguida. Uy, se hizo una fractura seria. ¿Ya se le recuperó su pierna? Sí, ya se recuperó. Ya se recuperó. Pero después se dislocó el hombro. Siempre hay algo. My father brought me into it and showed me. Mi So, padre fue el que me lo enseñó and I'm really thankful for that. And y estoy muy agradecido. Caso cerrado.